Hola, soy Ricker Silva y bienvenidos una vez más a un episodio de Autos y Carreras. Hoy vamos a hablar de una magnífica carrera que tuvimos en el Gran Premio de Holanda. Y sí, Holanda. No se compliquen la vida con esto de Países Bajos. Gran carrera, gran espectáculo. Nos acompañaron los dioses del clima además para hacer una carrera inolvidable. Y yo creo que además una carrera pues que no va a olvidar nunca Max Verstappen porque gana en su casa, gana de una manera contundente y además iguala las 9 victorias consecutivas que habría hecho también Sebastian Vettel a bordo de un Red Bull hace 10 años. Y vamos a hablar también de IndyCar porque la IndyCar ya se va acabando, quedan solo 2 carreras, una este fin de semana en Portland y la otra un par de semanas después en Laguna Seca, y el campeonato, aunque está casi definido, pues nos trajo también una carrera fantástica en el último óvalo de la temporada en Gateway, en San Luis. Una carrera fantástica para quitarse el sombrero, la gorra, lo que sea que estén usando y hacer una venia y una ovación de pie a lo que hizo Scott Dixon en este trazado, demostrando por qué es uno de los mejores pilotos del mundo, sin lugar a dudas. Me encantaría ver algo así como, no sé, en una carrera de campeones a lo mejor, que estén Hamilton, Verstappen, Scott Dixon peleándose de tú a tú. Creo que sería el mejor espectáculo que podríamos ver. Esto es Autos y Carreras, yo soy Ricker Silva y aquí empieza todo. Bueno, sin más preámbulo, arranquemos con la IndyCar. Luego hablamos de Fórmula 1. ¿Listo? Entonces, IndyCar tuvo su carrera en la Bomarito 500, y yo no sé por qué le llaman 500, son 250 vueltas, pero bueno, en verdad no me explico por qué se llama Automotive Group 500. No sé si es que eso, las 250 vueltas ahí dan como para 500 kilómetros, es probable, debe ser algo así. Y tuvimos la segunda victoria consecutiva de Scott Dixon en esta temporada y la segunda victoria realmente de Scott Dixon en toda la temporada. Y con esta victoria se alarga la espera por el campeonato, porque el campeonato está casi definido a favor de Alex Palou. En este momento tienen una diferencia de 70 y pico puntos. Voy a hacer así el cálculo rápido porque pues lo tenemos todo aquí. Tenemos a Alex Palou que tiene 565 puntos contra 491 de Scott Dixon, 74 puntos. Y se entregan aproximadamente 50 por carrera. Digo aproximadamente porque hay unos puntos de bonificación. Si Alex Palou quiere salir campeón en la carrera de Portland, tiene que salir al menos con 54 puntos de diferencia. O sea que Scott Dixon tendría que quitarle 20 puntos, más de 20 puntos en esta carrera para mantener esperanzas, ¿cómo se dice? Matemáticas, ¿sí? No es imposible porque llegaron a esta carrera con 101 puntos de diferencia, o sea que Scott Dixon le descontó 27 puntos o algo por ahí, pueda que me esté equivocando por un punto, un par de puntos. Entonces no es imposible que lo haga, pero obviamente a medida que pasa el tiempo hay menos puntos en juego y seguramente todo estará mucho más a favor de Alex Palou. Alex Palou es en una posición comodísima, con que haga un top 10 durante la carrera en Portland, ya será campeón de la IndyCar por segunda vez y seguramente se lo pondrá también en una posición muchísimo mejor para negociar todas las cosas que está negociando, todos los problemas legales, contractuales que se gana gratis además, ¿no? Porque no es como que tenga necesidad de andar metiéndose en líos con McLaren o con Chip Ganassi. Yo creo que también hay que cuidar un poco la cuchara en el sentido de que hasta cuándo en Chip Ganassi se lo van a aguantar con esos problemas. Obviamente es un gran piloto, les ha traído seguramente muchos réditos al equipo, pero bueno, no hay que templar tanto la cuerda, que al final se puede reventar. Entonces luego hablaremos un poco de ese tema
contractual. La carrera en el Bomarito fue una carrera épica para Scott Dixon. Largó en la posición 16 y ganó con el más amplio margen de victoria que se haya dado en este año. Y además lo consigue en un circuito oval. En los óvalos las diferencias suelen ser, como es que se dice, muy cortas, ¿sí? Newgarden, que era el que por más había ganado en un óvalo, ganó por 3 segundos largos en la primera carrera en Iowa. Ganó las dos, recuerden, Newgarden había ganado todos los óvalos de este año, incluidas las 500 millas de Indianápolis. Y para poder encontrar un margen de victoria similar o digamos amplio en óvalos, hay que irnos hasta el año 2010 en Kentucky, cuando Helio Castroneves ganó por poco más de 10 segundos, por 13 segundos esa vez. Después de esta, la más larga es la de hoy, ¿sí? O sea, más de 10 segundos. Miren la diferencia. Una carrera en óvalo es una carrera que se mantiene muy cerrada, las banderas amarillas reducen las distancias, son carreras muy sesudas, y creo que esta vez el más sesudo pues fue Scott Dixon, y obviamente el estrategista Mike Hull, que trabaja para Chip Ganassi Racing hace muchísimos años, desde el 90 y pico trabaja con ellos. Y ahí hay un tema muy chévere, y es que la semana pasada alguien hablaba sobre el tema de que en esta carrera de óvalo por primera vez se introdujo el compuesto blando, las llantas de paredes rojas que maneja la IndyCar como un compuesto alternativo. En los circuitos de road, circuitos mixtos, los pilotos están obligados a usar ambos compuestos, un poco similar a lo que tiene la Fórmula 1, pero en los óvalos no era así. Para este óvalo metieron el compuesto, que tiene mucho sentido porque el óvalo de Gateway es un óvalo muy particular, un poco particular como lo era también el óvalo que había, pues que no era un óvalo, era como un trapecio en Brasil, en Río de Janeiro, hace muchísimos años, cuando allá corrió incluso Juan Pablo Montoya. En verdad ese no era un óvalo, era un circuito de 4 curvas a la izquierda. Un poco así es este circuito de Gateway. Es un óvalo con 2 curvas a la izquierda muy planas, incluso hay pianitos como no los hay en otros óvalos. Entonces un poco el ataque de los pilotos es como si fuera un circuito. Se frena, se bajan los cambios, vuelve y se acelera, hay un vértice muy claro. Entonces un poco la carrera era apropiada para probar esto, y dio muy buenos resultados. La carrera tuvieron que manejar estas llantas, y en términos de llantas y de combustible, Scott Dixon fue imbatible. Siendo 250 vueltas y había que hacer 63 vueltas en promedio en cada turno para poder sacar la carrera, como había dicho Mike Hull. Le preguntan la semana pasada a Mike Hull sobre esto del compuesto alterno, sobre qué pasaría si se dejaran usar distintos compuestos alrededor del carro, y él dijo, bueno, todo el mundo tendrá que arrancar en los primarios, o sea, en el compuesto más duro, el de paredes negras. Mezclar los compuestos no es algo posible, y dijo, it's a 3-stopper, es una carrera a 3 paradas. Y dio otros datos, ¿no? Por ejemplo, si estás a más de 17 segundos por detrás del líder en una parada pits en bandera verde, vas a perder 2 vueltas. Preguntaba a él, como pensando en voz alta, las alternativas se degradarán mucho y agregarán una parada, ya veremos. Pues no fue así. Y aquí tengo todos los datos sobre esta carrera, que me pareció fantástica. La primera parada en pit se hizo en la vuelta 52, no recuerdo quién paró ahí en esa vuelta. Newgarden, que era el que había largado en la pole y que venía manejándose bastante bien, paró en la vuelta 62.
Hay que considerar que en el arranque hay un par de vueltas en bandera amarilla antes de que caiga la bandera verde. Y hubo unas vueltas, no sé, tal vez unas 8 vueltas en bandera amarilla después de la largada, porque hubo un accidente, Pedersen quedó fuera. Y Scott Dixon pudo hacer 65 vueltas en ese primer stint. Había arrancado en la posición 16, cuando entró en la vuelta 65 estaba 2 y cayó a la posición 12, luego quedó 13 y se mantuvo ahí. No fue un piloto para nada agresivo. A él le dijeron, hay que hacer 3 paradas y vamos a hacer todo lo posible por hacerlas. Vamos a ir lento. Un poco recuerdo también la estrategia que tuvo Alexander Rossi en las 500 millas de Indianápolis del 2016, en ese último stint de 31 vueltas que hubo, en el que Brian Herta, el padre de Colton Herta, que era su chief en esa competencia, le dijo, no te vas a pasar de tal velocidad, me vas a hacer caso y vamos a ganar esto. Parando en la vuelta 65, uno dice, bueno, este man tendría que volver a parar más o menos en la vuelta 130. En la vuelta 123 cae una bandera amarilla y Dixon para en la 126. Pero 20 vueltas atrás, en la vuelta 103, ya había parado Newgarden. Le sacó 20 vueltas en solo 2 paradas. Y aquí tengo una... Dixon... y Dixon, después de que paró en la vuelta 105, en la vuelta 113, ya volvió al liderato. O sea, parar en la vuelta 65 le permitió en apenas 50 vueltas más ya estar liderando la carrera. Bueno, para en la vuelta 126 principalmente porque hay una bandera amarilla. Y después de parar en la vuelta 126, 126, sí, por esa bandera amarilla, en la vuelta 135 cae la bandera verde y esa fue la última vez que vimos una bandera amarilla en la competencia. Newgarden volvería a parar en la vuelta 167. Las cuentas a mí me daban que Dixon debía parar más o menos en la vuelta 191. Lo hizo en la vuelta 196. Y aquí hay cosas interesantes. En la vuelta 65, cuando él para por primera vez, pone el compuesto rojo, el compuesto blando, y lo hizo durar hasta la vuelta 126. O sea, le metió como 60 vueltas a eso. Vamos a hacer la cuenta bien. 126 menos 65, 61 vueltas le metió al compuesto más blando. Y andando al ritmo que estaban andando los demás carros en el compuesto primario, en las llantas duras. Y eso hay que verlo por aquí, yo tengo anotadas. Él hace 61 vueltas y Palou en ese mismo compuesto hizo solo 45 vueltas. Alexander Rossi hizo 41 vueltas. Patricio Ward y Newgarden hicieron solo 40 vueltas. Es una salvajada lo que hizo Scott Dixon en esa. Luego, entre esa parada de la vuelta 126 y la parada en la 196, hay 70 vueltas que le metió a ese compuesto duro. De la 196 a la 250, pues solo tenía que dar, si eran 250 vueltas. Ahora yo me voy confundiendo y ya no sé ni cuántas vueltas era que se daban. Pero bueno, digamos, tenía que dar alrededor de 60 vueltas. Era más que posible hacerlo al ritmo que lo venía trabajando. Iba en la posición, entró en la posición 1, salió en la posición 1, hizo realmente un carrerón. Yo por aquí tengo los resultados para poder corroborar todo. Pero esto es la clasificación. Vamos a poner aquí otra vez IndyCar Communications. Results. Aquí está. Listo, así perfecto. 260 vueltas. Entonces tenía que dar apenas 64 vueltas. Ya había hecho 70 en la anterior. O sea, además iba cómodo. Una de las cosas que dijo en la rueda de prensa Scott Dixon era que en esa largada de la vuelta 135, después del accidente que tenía detrás a Newgarden, según él, le costó mantener a Newgarden a raya.
A Newgarden lo atacó Patricio Howard al comienzo, perdieron un tiempo, pero digamos que siempre estuvo aproximadamente a medio segundo de Scott Dixon en ese lapso de vueltas, y pasaron muchas vueltas, unas 30 vueltas, antes de que empezaran a encontrar tráfico. Cuando empezaron a encontrar tráfico, Scott Dixon también encuentra ayudas para poder ahorrar combustible, para poder ir suave. Pero es que además logra ir suave, logra ahorrar un montón de combustible y va al mismo ritmo que los demás. No es que esté perdiendo tiempo. O sea, creo que habría que sentarse a estudiar por meses la telemetría de Scott Dixon en esta carrera para poder entender cuál es el secreto que lo llevó a ganar la carrera. Obviamente sabemos, ahorró combustible, trató bien las ruedas, pero es que mientras él hizo solo 3 paradas, nadie más logró eso. Entre la posición 2 y la 9 todos hicieron 5 paradas, o sea, pilotos que no son mancos como Howard, Malukas, Rossi, McLaughlin, Herta, Palou, Rosenqvist y Power, todos hicieron 5 paradas. Marcus Ericsson hizo 6 paradas, porque además tuvo un montón de problemas. VK y Grosjean hicieron 4 paradas y fueron los más adelantados en la tabla con ese número de paradas. Y Grosjean arrancó quinto y llegó 12, o sea, perdió. VK largó 20 y llegó 11, ganó 9 posiciones, tal vez por esa estrategia, pero pues hubo mucha gente que pudo recuperar posiciones. Scott Dixon sale 16 y queda primero. McLaughlin largó 10º y quedó quinto. Palou largó 14 y quedó séptimo. Una gran carrera realmente de Scott Dixon. Creo que demuestra él y el equipo Chip Ganassi, que todos sabemos que es una institución victoriosa en la IndyCar, pues han demostrado que van a vender cara la derrota. Porque lo más probable es que pierdan, lo más probable es que no hagan suficiente en estas 2 carreras que quedan para ganar el campeonato. Que lo pueden hacer, sí, pero más o menos necesitan que Alex Palou se retire en alguna de las 2 y pelear durísimo en la otra para poder remontar la diferencia. Es muy grande la diferencia, ¿sí? 71 puntos de diferencia. Cuando se reparten 50, pues quiere decir que necesitas ganarte los 100 puntos y esperar que Palou en 2 carreras no haga 30 puntos. Y más o menos para no hacer 30 puntos, quiere decir que tiene que quedar del 15 para abajo en promedio en las 2 carreras. Es muy difícil. Alex Palou viene haciendo una temporada maravillosa, una temporada sin mayores problemas, y yo creo que va a ser muy complicado para el equipo Chip Ganassi. Pero vamos a ver un final de temporada en estas 2 competencias que quedan, en Portland y en Laguna Seca, 2 circuitos clásicos, 2 circuitos hermosos para ver carreras fantásticas. Seguro vamos a ver 2 carreras fantásticas. Vamos a ver un Scott Dixon que seguro lo va a dejar todo en pista para darnos un show y obviamente para tratar de arañar la posibilidad de llevarse el 7º título de la IndyCar, porque estamos hablando de un grande, un tipo que lleva 19 años ganando al menos una carrera en el campeonato, y además lleva 19 años en el top 3 del campeonato. O sea, además de haber ganado 6 campeonatos, en 2 décadas el tipo no se ha bajado del podio en la serie. Eso no lo ha hecho nadie en ningún lado. Habría que ver de pronto en los últimos 10 años si Hamilton tiene algún número parecido. Pero en los últimos 20 años, en Fórmula 1, nadie se puede dar el lujo de haber estado siempre entre los 3 mejores del año. Scott Dixon es uno de esos pilotos, es uno de esos talentos que solo pasan una vez cada década o cada par de décadas. Yo creo que así no haya pasado nunca por Fórmula 1, no es exagerado ponerlo al lado de nombres como Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Michael Schumacher. Es un gran piloto y la carrera
la vi ya un par de veces más después del domingo. La Bomarito 500 este año fue fantástica. Y si quieren divertirse más, pues vienen ahorita. Ya les doy las fechas. Este fin de semana se corre, que son, es seguido ya. Mejor dicho, la IndyCar se acabó. Este fin de semana es el Gran Premio de Portland a las 3 de la tarde hora del este, o sea 2 de la tarde de Colombia. Y 8 días después tendremos el Gran Premio de Monterrey en el circuito de Laguna Seca. Fantástico circuito que el próximo año no va a cerrar el campeonato. El próximo año el campeonato se va a cerrar con la carrera en Nashville, en el Gran Premio de Music City. Y parece que van a hacer algo así por lo grande, ¿no? En esta ciudad. Una pena porque me parece que a mí no me gusta la carrera en Nashville, pero bueno. El 10 de septiembre entonces a las 2:30 p.m. hora del este, 1:30 hora de Colombia, será la final de la IndyCar. En 2 semanas estaremos celebrando, muy seguramente con Alex Palou, un gran piloto, un español que muy seguramente va a estar en alguna carrera después de septiembre en Fórmula 1 haciendo tests durante algún viernes. Lo veremos ahí porque creo que es un piloto que puede dar mucho y además, y esto es un vainazo para Herta, ¿no? O sea, ahí está que tanto Scott Dixon como Alex Palou tienen puntos suficientes para hacer la superlicencia. Pasemos a Fórmula 1. Porque ya llevo 20 minutos hablando de IndyCar. Y la Fórmula 1 también nos entregó un carrerón, una barbaridad de carrera en el Gran Premio de Holanda, en el circuito de Zandvoort, que tiene una historia muy chévere con la construcción de una avenida por la cual iba a entrar el ejército alemán victorioso después de haber conquistado los terrenos de Holanda. Y eso nunca pasó, y dejaron la vía a medias, la gente desplazada de sus casas a la orilla del mar. Una de esas casas hizo que la carretera tuviera que hacer un giro, y cuando se construyó el circuito, pues ese giro se tuvo que mantener porque la casa del señor Tarzán estaba ahí. Por eso la primera curva del circuito de Zandvoort se llama Tarzán, porque era ahí donde quedaba su casa, y pues hicieron la vuelta. Era un circuito mucho más largo que el que hay ahora. Yo no sé cómo sería, nunca vi carreras en ese circuito largo, pero dudo que pudiera haber sido mejor que el circuito que tenemos ahorita. Es un circuito sinuoso, con cambios de altura, con curvas ciegas, con puntos en donde si el piloto no sabe exactamente dónde pararse, pues no hay forma de que coja el vértice de la curva. Hay curvas en las que el vértice no está al borde de la curva, como está después de esta seguidilla derecha, izquierda, largas. La curva a la izquierda casi nunca se toca el vértice interno porque el carro pierde mucha velocidad al cerrarse tanto, se amarra. Un circuito fantástico, una carrera fantástica, un clima al mejor estilo de Spa-Francorchamps, completamente impredecible. Bueno, la tecnología nos permite saber en cuánto tiempo va a pasar la nube por encima del circuito, pero puso un gran picante al comienzo y al final de la carrera. En el medio, la carrera fue más un tema de evaluar cómo están las cosas, y me voy a quedar centrado en un tema que le escuché a varias personas de nuevo alrededor de la carrera de Sergio Pérez y Max Verstappen. Hubo más cosas, obviamente. Hubo grandes carreras que ya mencionaremos en su momento más adelante en el episodio, de otros pilotos. Obviamente Gasly quedó tercero. Es muy chévere que lo haya hecho de ese modo, pero pues digamos que nos vamos a centrar en esto. Lo que yo escuché que dijo la gente era que cómo era posible que Red Bull le hubiera hecho un undercut a Sergio Pérez con
con Max Verstappen. La segunda parada a pits. Llamaron a Max Verstappen primero. Max Verstappen hizo una parada impecable, hizo una vuelta impecable. Y cuando Sergio Pérez paró, pues perdió la posición con Max Verstappen. Quedó Max Verstappen primero y Sergio Pérez segundo. Y así sería casi hasta el final, cuando Alonso pasa a Sergio Pérez, queda segundo, Pérez tercero, y una sanción en la última parada pits por exceso de velocidad le genera una sanción de 5 segundos a Sergio Pérez y pierde la posición contra Gasly. Y ahí me quiero detener. Undercut, pues sí, todo parece que es un undercut, pero en la primera vuelta el que hizo el undercut fue Sergio Pérez y lo hizo de una manera brillante. Leyó muy rápido la pista, se tiró a pits, coordinó con su ingeniero por radio, hicieron una parada tremenda de buena, sin ningún problema. Sale, ya no me acuerdo en qué posición, pero una vez en las siguientes 2 vueltas entran todos los demás pilotos, incluido Verstappen. Sergio Pérez está más de 14 segundos por delante de Max Verstappen. Max Verstappen creo que estaba cuarto en ese momento, 14 segundos por detrás de Sergio Pérez. Y es que esto es de verlo bien, ¿sí? Esa fue la máxima distancia que le sacó Sergio Pérez a Max Verstappen en la carrera. Cuando volvieron a parar en pits, Sergio Pérez estaba apenas 3.5 segundos por delante de Max Verstappen. Eso quiere decir que alrededor de 11 segundos ya había perdido Sergio Pérez en pista, batallando con el carro. Y digo batallando porque él lo reconoce que está batallando con el carro. No es un carro que a él se le dé de forma natural, según dijo en unas declaraciones para Sky en estos días. Y eso es un punto muy importante. No es tampoco de pasarlo por debajo. No estoy diciendo que Sergio Pérez sea manco por dejarse sacar 11 segundos de su compañero de equipo en el mismo coche. Y aquí entran un montón de cosas. Obviamente el coche se empieza a mejorar y a madurar a lo largo del año de tal manera que a Max Verstappen pues, se le facilite. No van a poner un cambio que afecte a Max Verstappen, que es el que más puntos trae a la casa. Entonces eso lo tenemos que entender de una buena vez, porque no es ahí el problema. Obviamente eso quiere decir que Sergio Pérez tiene que esforzarse más, que tiene que sacar, hacer de tripas corazón, mantener, como él dice, conciencia de lo que está haciendo en el carro. Cuando uno quiere ajustar el carro a uno, cuando uno está en prácticas y empieza a buscar ese punto, ese sweet spot, como dicen en inglés, es justamente para que yo pueda ser yo al volante con mis mañas, con mis errores, y que el carro responda, que el carro me dé lo que quiero, haga lo que yo quiero. Balance de frenos, ajustes en las suspensiones, todo de tal manera que yo pueda simplemente apretar. Si yo no llego a ese punto en el que puedo simplemente apretar porque siento que el carro se me puede ir, que se me va de cola o se me va de frente o lo que sea, pues tengo que empezar a ser más consciente de cada movimiento que hago, de cómo ataco las curvas, de cómo acelero, de cómo freno. Y mantener ese nivel de concentración es muy difícil. ¿Se puede lograr? Claro. Y le pagan millones de dólares a Sergio Pérez para que haga eso, esté solo concentrado en eso, pero no es fácil hacer todos esos cambios, mucho menos para un piloto pues con tanta experiencia como Sergio Pérez, ¿sí? Un poco loro viejo, uno aprende a hablar. Pero perder 11 segundos frente a Max pues también es una diferencia muy grande. Undercut, bueno, la explicación que da Horner es que los
Ferrari habían parado. Yo la verdad volví a ver la carrera y yo no vi que pararan como con la esperanza de hacerle un undercut a Max Verstappen. Y aún que se la hicieran, pues claro, tendría que Max Verstappen pasarlo en pista y hay que evitar esa situación. Pero los Ferrari no estaban como para aguantarse a un Max Verstappen en los retrovisores. Su carrera realmente no estaba en riesgo. Para primero que Sergio Pérez y simplemente lo adelantó. Cuando salen de pits, y llega la tercera parada, está Sergio Pérez 8.5 segundos detrás de Max Verstappen. Después de la parada cae a 29.4 segundos. En las pocas vueltas que hay entre esa parada y la que hace Max Verstappen, le bajó a 26.7 segundos la diferencia, y después de que Verstappen para, sale a 5 segundos. O sea, antes de las paradas está a 8.5 segundos, después de las paradas está a 5 segundos. Le recortó 3.3 segundos Sergio Pérez a Verstappen. ¿Cómo es que se llama esa jugada cuando un piloto para primero? Undercut. O sea que en la tercera parada pits, como en la primera, fue Sergio Pérez el que hizo el undercut. O sea, ya llevamos 2 undercuts de Sergio Pérez, uno efectivo y otro no, en la carrera contra uno solo de Max Verstappen. ¿Ya se dan cuenta para dónde voy? Después, bueno, la carrera entra ya en un estado como de aletargamiento largo, unas 30 vueltas. Y sobre la vuelta 63 empieza a caer la lluvia. Y más o menos desde la vuelta 57 vienen los dos pilotos hablando con su ingeniero sobre la inminencia de la llegada de la lluvia. La transmisión de televisión, que este año ha estado fabulosa en la Fórmula 1, nos muestra una panorámica del mar al fondo en las playas de Zandvoort, y se ve la nube descargando sobre el mar cada vez más cerca de la playa. Y aquí hay una cosa que me pareció muy curiosa. Hay 2 cosas que me parecieron muy curiosas de los radios de Verstappen y Sergio Pérez. Me vi la carrera solo con esos 2 radios. Y es que en un momento, tal vez terminando la vuelta 62, le dicen a Sergio Pérez: va a caer lluvia y va a caer duro, ¿sí? Preparémonos. Y en cambio, en el radio a Verstappen le dicen: en la próxima vuelta vamos a tener lluvia ligera. Curioso, me parece curioso. Me parece curioso que del mismo equipo los ingenieros tienen una lectura diferente. Ahora, puede ser un lenguaje en clave, uno no sabe, ¿sí? Que a uno le dicen light, al otro le dicen it's gonna hit very, very hard. O sea que va a golpear duro la lluvia. El caso es que cuando empieza la lluvia en la vuelta 63, está terminando la vuelta Sergio Pérez, y en ningún momento entre la vuelta 62 y la 63 hablan de parar. La regla es clara, se dice box, box. A veces lo repiten 3 veces para que le quede claro al piloto que hay que parar. En esta simplemente, al terminar la vuelta 63, Sergio Pérez enfila su carro a pits, y cuando el ingeniero se da cuenta que el man está en la línea de pits, le dice a los mecánicos: he's here. Sí, como carajo, el tipo está aquí, salgamos ya, hay que ponerle llantas intermedias. Y por eso es que las llantas no estaban preparadas. Porque uno se pregunta, ¿cómo es posible si en la vuelta 57 sabían que la lluvia venía? ¿Cómo no van a tener las llantas listas? Hubo un error ahí del equipo. Seguramente, de pronto, Sergio Pérez no entendió bien la información que le había dado durante esa vuelta su ingeniero, que le había dicho que iban a poner llantas intermedias. Tanto que Sergio le pregunta no me acuerdo. Bueno, hay una discusión alrededor de las llantas,
pero en ningún momento se dice te las vamos a poner en esta vuelta. Box, no dicen nada de eso. Y él se tira y los coge por sorpresa. El ingeniero dice, el tipo se metió, o sea, necesitamos las llantas de intermedias. Salen, hacen lo mejor que pueden los ingenieros. O sea, en cuestión de 50 metros, el tipo entrando a pits, ellos se paran al menos en la línea de pits para poderle sacar las llantas mientras llegan las otras. Pierde un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. Y sale y entró primero. ¿Cómo se llama cuando el piloto que va detrás entra primero? Así, undercut. Es el tercer undercut, segundo fallido. Y esta vez por una falta de sincronización entre el piloto, su ingeniero y los mecánicos en pits. Obviamente esto le abre a Max Verstappen todo el tiempo del mundo para parar. En la siguiente vuelta le dicen a Max Verstappen, este es un buen momento para parar, todo el mundo está cambiando llantas, así que para. Box, Verstappen, box this lap. ¿Sí? Entra pits en esta vuelta. Entra, todo el mundo está enterado de la parada, todas las cosas están en orden y sale primero. Un par de vueltas después la lluvia es muy fuerte, es un aguacero, y cae copiosamente, unas gotas gordas que salpican sobre el asfalto de Zandvoort. Se tira de nuevo Pérez a pits pidiendo llantas de lluvia full wets, y en esa parada pits, cuando empieza a frenar, la línea de pits tiene como un kink que llaman, que es una curvita muy leve, un leve desvío. Pierde el coche ahí de frente, golpea contra el muro, le dice al equipo me golpeé, y bueno, cambian las llantas y cuando va a salir cae la bandera roja y ponen la bandera roja al final de la línea de pits y se acaba. Ahí fue el final de la carrera de Sergio Pérez. Ahí se gana la penalización de los 5 segundos y hay 3 undercuts a favor de Sergio Pérez, uno exitoso, 2 no exitosos y un undercut a Max Verstappen exitoso. Yo no veo en ese punto que haya una preferencia. Yo no veo con malos ojos, como el resto de la gente, que Red Bull haya hecho un undercut a su propio piloto. Le hizo un undercut a Sergio Pérez y le hizo 3 undercuts a Max Verstappen con Sergio Pérez. Creo que esto no le hace nada bien a la carrera de Sergio Pérez, ni al apoyo que él recibe de nosotros. Sergio Pérez es un piloto muy bueno, es un piloto veloz, es un piloto que sabe hacer lo que tiene que hacer, es un piloto que ha demostrado ser consciente de los retos que tiene, que son retos que le cuestan mucho, más de lo que nosotros quisiéramos, pero él está trabajando en eso. Lo que necesita es nuestro apoyo. No necesita que salgamos a decir que el equipo está en contra de él, porque justamente lo que él más necesita es armonía en el equipo, un buen ambiente también desde la prensa, que no significa que se callen las cosas, pero si van a decir que hay preferencias, creo que hay que tener unas pruebas mucho más fuertes que una carrera en la que Sergio Pérez le hace 3 undercuts a Max Verstappen contra un solo undercut que le hace Max Verstappen a Sergio Pérez. Habría que salir y mostrar telemetría, salir y mostrar que en efecto los carros son diferentes, que el mapa del motor es diferente, ¿sí? Habría que hacer una investigación re fuerte para meterse en esos sistemas. Pero si eso es lo que creen que está pasando, pues que se investigue y se saquen las pruebas. En el momento la única prueba que hay es que Max Verstappen está intratable, está en su mejor nivel. Él y su carro son uno. A mí me decía Juan Monroy, un piloto amigo de karts que me entrenó en alguna época y todo, es que cuando tú entras al carro, tú no entras al carro, tú te pones el carro, como si fuera ropa. Y Max Verstappen y su Red Bull es que es de la talla perfecta. A Sergio Pérez le toca de pronto esconder un gordito para poder caber mejor y eso lo hace sentir un poco incómodo, y esperemos que pueda trabajar en eso y que pueda mejorar y que pueda ganar carreras de nuevo en lo que queda del año. Pero está en un momento en el que el esfuerzo será mucho mayor.
de Sergio Pérez. Yo me quedo con ese análisis de la carrera. Max Verstappen se la ganó con toda. Les había dicho que había dos cosas curiosas entre los radios. Una, lo de por qué a uno le dicen que va a llover duro y al otro que va a llover suave. Bueno, ya la hablé. La otra es, y yo no sé si será problema de la transmisión, pero el radio de Sergio Pérez es casi incomprensible. Yo me considero bilingüe, hablo muy bien el inglés, trabajo en inglés todos los días. He trabajado en empresas en donde ha habido épocas en mi vida en las que solo hablo en inglés, solo hablo en español con mi novia cuando se acaba el día, cosas así y ya. Pero me cuesta mucho trabajo entenderle al ingeniero de Sergio Pérez. Seguramente Sergio Pérez le entiende mucho más. Pero el ingeniero de Max Verstappen habla un inglés de libro, de texto, o sea, de como estas grabaciones que le ponen a uno en las clases. Impecable. El tipo es súper claro. Box this lap, Verstappen. Box this lap, Max. ¿Sí? Le pregunta cosas y uno las entiende de una. En cambio, el de Sergio Pérez no se entiende. Y bueno, no sé si de golpe haya algo ahí. ¿Sí? La información tiene que ser clara. Cuando yo estoy corriendo en los simuladores, un simulador que tuve por mucho tiempo, ahorita no lo estoy pagando, que se llama iRacing, uno tiene un spotter, un ingeniero en el radio, que le va indicando cosas de la carrera, no al nivel de uno de verdad, pero te dice si algún carro te está pasando por un lado o por el otro, y eso permite que uno tenga información clara. Y el hecho de que, obviamente, como es un computador, tiene frases preconcebidas y las repite exactamente igual, pues tú empiezas a entender mejor eso, ¿sí? Cuando te dicen que el carro se dañó y que tocas pichar el botón de reset para devolverlo a pits, es súper claro. Cuando te dicen que hay un carro atrás, que hay un carro al lado, que te mantengas a la izquierda, que te mantengas a la derecha, las frases siempre son las mismas, entonces tú las entiendes. Las frases que dice el ingeniero de Sergio Pérez son mucho más aleatorias que las que dice el ingeniero de Max Verstappen. El ingeniero de Max Verstappen tenía como segmentos de charla con el piloto, que no siempre es charla porque la mayor parte del tiempo están solamente dando información y el piloto solo la escucha y sigue. Pero era como que le decía algo de la carrera y después le decía la distancia que tenía con el segundo. Y simplemente dice 8.5 segundos. Ya se sabe qué es. 8.5 seconds. Tal vez ahí haya algo. Voy a mirarlo en el resto de las carreras, igual quedan hartas en la Fórmula 1. Pero me pareció eso también curioso. Y no sé si tenga algo que ver también. Esta desinteligencia del equipo de entrar Sergio Pérez a los pits y tomarlos por sorpresa, que me pareció además muy curioso que en ningún lado la mencionaron. No he visto declaraciones de Sergio Pérez que hubiera mencionado eso. No he visto declaraciones de Horner o del equipo al respecto, ni declaraciones de nadie. Pero ustedes pongan, los que tienen acceso a F1 TV, pongan el onboard de Pérez en la vuelta 62 hasta que entra pits y van a escuchar al ingeniero cuando dice entró, el tipo está dentro. Entonces ahí creo que también hubo una clave de este resultado no tan bueno de esta carrera de Sergio Pérez. De resto, Fernando Alonso segundo de nuevo con el Aston Martin, como recuperándose, como volviendo al podio. Me parece muy chévere. Me parece muy chévere además, aunque los resultados finales de la carrera de McLaren no fueron buenos, con Lando Norris séptimo y Oscar Piastri noveno con respecto a lo que clasificaron, pero se los sigue viendo fuertes en clasificación y yo espero que ambos, Aston Martin y McLaren, estén de vuelta en el top 5, top 10 fijo en las próximas carreras, y eso puede ser muy bueno. Esperemos qué pasa este fin de semana en el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza. Los Ferrari, pues muy triste lo de Leclerc,
El carro no aguantó el trajín. Carlos Sainz hizo lo mejor que pudo, mantuvo a Lewis Hamilton detrás, creo que como un gato panza arriba. Se defendió Carlos Sainz y lo hizo muy bien. Lewis Hamilton y George Russell tuvieron muchos problemas durante la carrera. No fue la carrera que ellos esperaban. Creo que esperaban estar mucho más adelante como los McLaren. Pero fue una carrera muy difícil para todos. Incluso para el mismo Max Verstappen leer las cosas. Pero digamos, Verstappen y Alonso lograron leer muy bien la carrera y no meterse en líos. Pierre Gasly, por supuesto que la leyó bien. Fue el que más posiciones recuperó, 8 posiciones creo de la largada a su finalización en un tercer lugar para Alpine. Con el otro Alpine 10º, doble punto para ellos. Y obviamente hay que hablar de Williams. Alexander Albon es un pilotazo, lo sabíamos casi que desde que estuvo en Red Bull. Y ahí la última reflexión del día entonces. Estaba hablando esta tarde con unos amigos que vemos Fórmula 1 y yo y algo decían de que el que no sirve lo echen, y me echaron la culpa de que yo era el que decía esas cosas, que en Fórmula 1 pues el que no sirve lo echan, y es un poco cierto, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que yo nunca he estado de acuerdo con despedir gente en ningún escenario, ni en mi trabajo ni en la Fórmula 1. Lo dije el año pasado cuando pasó con Matías Binotto, y lo dije hace 3 años cuando el tema era con Mauricio Arribavene. Cuando uno despide gente en cualquier escenario, uno está ocultando información. Uno está ocultando información que le permitiría a la organización, al equipo, a la empresa, identificar qué es lo que está pasando con esa persona. En Colombia tenemos un dicho que es que esos problemas son más de indio que de flecha. Un dicho ahí que seguramente tiene sus orígenes precolombinos. Pero en ese decir que esto es un problema de indio y no de flecha, y por esto toca cambiar al indio, a uno se le olvida que hay otro indio, y a veces son varios indios que diseñan la flecha. Y si uno no es capaz de diseñar una buena flecha en la que cualquier indio pueda apuntar y dar en el blanco, pues uno tampoco está haciendo un buen trabajo. Y si esos indios no son capaces de hacer un carro que lo pueda manejar cualquier persona, y no solo Max Verstappen, a pesar de lo redituable que sea la situación en este momento, de las grandes ganancias y triunfos que tengan, creo que tienen un problema muy grave. Porque Max Verstappen se va a ir en algún momento. Y tal vez sea más corta su carrera en Fórmula 1 que lo que ha sido la carrera de un Alonso, un Lewis Hamilton, un Kimi Raikkonen, porque él ya ha estado incluso dando puntadas de lo que le gustaría hacer después de la Fórmula 1, de qué sentido tiene ganar todo el tiempo y cosas de ese estilo. Y cuando ya no esté Max Verstappen, que sabe correr ese carro, y solo les quede, yo qué sé, un Sergio Pérez con un Yuki Tsunoda o con un Daniel Ricciardo, ¿qué van a hacer? Autos y Carreras se graba en Bogotá, en la Sala Fanáticas. Es un trabajo en equipo y agradezco mucho a Luis Sánchez Budín por la música que ha compuesto para el podcast, a Jaime González y Diana Badía por la imagen de Autos y Carreras, y a ustedes que me han escuchado hasta aquí. Soy Ricker Silva y nos vemos en 8 días. Chau, chau.